Hola, mi nombre es Maitabre Ortiz y en el día de hoy voy a estar hablando acerca de una de las magnitudes fundamentales más importantes dentro de lo que es el campo de la física. Estoy hablando de la corriente eléctrica, el flujo que da vida a los circuitos. Durante toda esta presentación vamos a estar hablando de distintos temas que están relacionados con lo que es la corriente eléctrica. Primero vamos a definir qué es la corriente eléctrica, la relación que tiene esta con una batería, la unidad de la corriente eléctrica en el sistema internacional, cómo calcular la corriente eléctrica y qué instrumentos utilizamos para medirla y ejemplos de esta en nuestra vida cotidiana y su importancia en la vida diaria. Para comenzar, vamos a hacerlo hablando de una batería. Una batería es la fuente de energía que impulsa el movimiento de la corriente eléctrica dentro de un circuito cerrado. Dentro de lo que es una batería, vemos que este está en un circuito cerrado donde va a tener dos terminales, la cual la batería internamente tiene electrodos que van a conducir la electricidad y sus terminales, una va a ser de alto voltaje y otra de bajo voltaje. La de alto voltaje que se conoce como ánodo y la de bajo voltaje que es el cátodo. Toda esta batería va a generar lo que es un diferencial de potencial eléctrico, que es el voltaje, entre las terminales. Y se va a generar lo que se le conoce como una fuerza electromotriz o FEM, que va a ser el voltaje que sale para así poder obtener el voltaje total o real que se da dentro del sistema eléctrico. Usualmente cuando ya se calcula lo que es la fuerza electromotriz y el voltaje total, estas suelen ser muy parecidas, sino casi iguales. Ahora bien, hablando de todos estos flujos de carga que hay dentro del circuito, ¿qué es en sí la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es la razón a la que fluye la carga. Es una cantidad vectorial física que es medible y es el flujo de cargas que va a pasar en un conductor eléctrico en una unidad de tiempo. Aquí también vemos todo lo que es un circuito donde está la batería, la bombilla, la carga y el voltímetro. Dentro de lo que es la corriente eléctrica, esta va a fluir durante todo el circuito y se puede medir con un multímetro, voltímetro o con un amperímetro. El amperímetro lo veremos un poco más adelante, el voltímetro que va a permitir medir el voltaje que se va a generar en el circuito y un multímetro que va a medir todos los tipos de corriente que vayan a pasar. Ahora bien, para explicar un poco mejor de lo que es la corriente eléctrica, vámonos con un simple ejemplo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se carga tu teléfono cuando lo conectas a un enchufe? ¿Cómo pasa esos flujos de carga a tu teléfono haciendo lo que se cargue? Bueno, esto pasa porque cuando se conecta un cargador, partículas con carga negativa, que son los electrones, ya están presentes dentro del cable y estos van a comenzar a moverse en la misma dirección neta. El flujo de los electrones que va a ir pasando hasta llegar hasta el teléfono es lo que se le conoce como corriente eléctrica. Y el voltaje o presión o diferencial de potencial eléctrico va a empujar estos electrones a lo largo de todos estos cables. Ahora bien, ¿cuál es la unidad de la corriente eléctrica? La corriente eléctrica se mide en amperes, en honor al físico André Ampère, quien fue un físico y matemático francés y pionero en todo lo que fue el estudio del electromagnetismo, y es considerado uno de los fundadores de la electrodinámica. Anteriormente estábamos hablando de los instrumentos que miden la corriente eléctrica. Uno de los principales es el amperímetro, que es un instrumento utilizado en física para poder medir la intensidad de la corriente eléctrica que va a circular por un circuito expresada en amperios, por lo que se mide en amperios en el sistema internacional. La corriente eléctrica se suele representar con una I. Es muy importante saber esto. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular la corriente eléctrica? La corriente eléctrica, como ya se ha dicho antes, es el flujo de cargas que pasa en un conductor eléctrico en una unidad de tiempo, por lo que al calcularlo de una forma indirecta, la relación está entre la corriente, la carga y el tiempo, y se expresa en esta ecuación, donde la corriente va a ser igual a la razón entre la carga y el tiempo. La corriente que va a estar en amperes, la carga que se mide en coulombs y el tiempo que se va a medir en segundos, estableciendo así todo lo que es todas estas unidades en un sistema internacional.
Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la corriente en nuestra vida? La corriente eléctrica es de vital importancia, especialmente ahora en la vida moderna, porque permite que funcionen casi todos los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor, como lo son las bombillas, electrodomésticos, computadoras, teléfonos, todo lo que necesitemos para cargar algo, los enchufes, todos presentan corriente eléctrica, todos son flujos de carga que necesitamos y va a facilitar el transporte y eficiente de la energía, impulsando hacia un progreso tecnológico y social. Asimismo, en el campo de la medicina podemos ver lo que es la corriente eléctrica, ya que se utiliza en muchísimos equipos, estudios y para el diagnóstico y soporte vital de un paciente. Es así que podemos concluir que lo que es la corriente eléctrica es de vital importancia en nuestras vidas y que debemos de empezar a tomar en cuenta, ya que sin estos no funcionaría la vida moderna que conocemos hoy en día. Espero que todo el tema haya sido de mucha ayuda. Eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.